Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Así es. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, nuestro galán turco favorito, y de una noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio de la mansión que, según los rumores, ha adquirido. Y les adelanto algo, es una casa que tiene mucha historia y que pertenece a una familia súper famosa. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con chismes jugosos, noticias exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, el actor que conquistó nuestros corazones con su carisma, su talento y, seamos honestos, su increíble atractivo, ha estado en boca de todos últimamente. No solo por sus proyectos actorales, que siguen cosechando éxitos a nivel mundial, sino también por su vida personal. Y es que, como bien saben, la vida de las celebridades siempre está bajo la lupa. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado al milímetro. Y en esta ocasión, la atención se ha centrado en una supuesta compra inmobiliaria que ha generado una ola de especulaciones y comentarios. ¿De qué estamos hablando? Pues, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman habría adquirido una mansión que perteneció a nada más y nada menos que a la familia Versace. Sí, lo escucharon bien. La famosa casa que Gianni Versace, el legendario diseñador italiano, poseyó y que, tras su trágica muerte, pasó a manos de su familia, estaría ahora en posesión de nuestro querido Can Yaman. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, antes de que empiecen a imaginar a Can Yaman rodeado de lujos y diseños extravagantes, déjenme decirles que aún no hay confirmación oficial por parte del actor ni de la familia Versace. Sin embargo, las fuentes cercanas al actor, y algunos medios italianos, aseguran que las negociaciones están cerradas y que la transferencia de propiedad se habría realizado hace algunas semanas. Pero, ¿qué sabemos de esta famosa mansión? Pues se trata de una propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Roma, Italia. Una construcción imponente rodeada de jardines exuberantes y con una vista privilegiada de la ciudad eterna. Se dice que Gianni Versace invirtió una fortuna en remodelar la casa a su gusto, llenándola de obras de arte, muebles de diseño y detalles que reflejaban su particular estilo. La mansión Versace, como se le conoce popularmente, ha sido escenario de fiestas legendarias, reuniones de la alta sociedad y momentos inolvidables en la vida del diseñador. Tras su fallecimiento, la propiedad quedó en manos de su hermana, Donatella Versace, quien la mantuvo como un símbolo del legado familiar. Entonces, ¿por qué Donatella Versace habría decidido vender la mansión? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos rumores apuntan a que la familia Versace estaría buscando reestructurar sus activos inmobiliarios y que la venta de la mansión formaría parte de esa estrategia. Otros, en cambio, sugieren que Donatella Versace querría desprenderse de un lugar que le trae recuerdos dolorosos de la pérdida de su hermano. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la posible venta de la mansión a Can Yaman ha generado un gran revuelo. Muchos se preguntan qué hará el actor con esta propiedad tan emblemática. ¿La convertirá en su residencia principal? ¿La utilizará para eventos y fiestas? ¿O tal vez la transformará en un museo dedicado a la memoria de Gianni Versace? Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá cuál será el destino de esta famosa casa. Lo que sí es seguro es que si la compra se confirma, Can Yaman se convertirá en el propietario de un pedazo de historia, de un símbolo de la moda y del glamour italiano. Pero volviendo a Can Yaman, ¿qué sabemos de sus gustos en cuanto a propiedades? Pues el actor siempre ha mostrado un gran interés por la arquitectura y el diseño de interiores. En sus redes sociales, suele compartir fotos de lugares que le inspiran, de casas con estilo y de espacios que reflejan su personalidad. Además, Can Yaman ha vivido en diferentes ciudades del mundo como Estambul, Roma y Budapest, por lo que ha tenido la oportunidad de conocer diferentes estilos arquitectónicos y de adaptar sus gustos a cada lugar. Se dice que el actor valora mucho la privacidad, la comodidad y la funcionalidad en una vivienda, pero también le da importancia a la estética y al diseño. Por lo tanto, no sería de extrañar que Can Yaman haya quedado fascinado con la mansión Versace, con su historia, su elegancia y su ubicación privilegiada. Además, la casa ofrece amplios espacios para recibir a sus amigos y familiares, para practicar sus hobbies y para relajarse después de largas jornadas de trabajo.
Y hablando de trabajo, Can Yaman no para de cosechar éxitos en su carrera actoral. Tras su participación en exitosas series turcas como Erkenci Kuş y Bay Jane, el actor ha dado el salto a la televisión italiana, donde ha protagonizado la serie Viola come il mare, que ha tenido una gran acogida por parte del público. Además, Can Yaman ha incursionado en el mundo del cine, participando en películas y proyectos internacionales que le han permitido mostrar su talento a un público más amplio. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento, y su agenda está repleta de proyectos para los próximos años. Y es que Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también una persona comprometida con causas sociales y humanitarias. El actor ha participado en campañas de sensibilización sobre diferentes temas, como la protección del medio ambiente, la lucha contra la violencia de género y la promoción de la educación. Además, Can Yaman ha creado su propia fundación, Can Yaman for Children, que tiene como objetivo ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. A través de esta fundación, el actor busca brindarles oportunidades de desarrollo, acceso a la educación y apoyo emocional para que puedan construir un futuro mejor. En definitiva, Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un actor talentoso, una persona comprometida y un ícono de estilo que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y si la noticia de la compra de la mansión Versace se confirma, se convertirá también en el propietario de un pedazo de historia, de un símbolo de la moda y del glamour italiano. Pero bueno, ya saben cómo son estos rumores, ¿verdad? Hasta que no haya una confirmación oficial, todo puede pasar. Así que por ahora tendremos que esperar y ver qué sucede. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando del talento de Can Yaman, de sus proyectos actorales y de su carisma que nos encanta. Y hablando de disfrutar, ¿qué les ha parecido este vídeo? Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo para ustedes. Me encanta traerles noticias frescas y chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Ahora, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, hemos hablado de la supuesta compra de la mansión Versace por parte de Can Yaman, un rumor que ha sacudido al mundo del espectáculo. Hemos analizado los posibles motivos de la venta, los gustos de Can Yaman en cuanto a propiedades y sus proyectos actorales y humanitarios. Hemos visto que Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovela, es un actor talentoso, una persona comprometida y un ícono de estilo que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y si la noticia de la compra de la mansión Versace se confirma, se convertirá también en el propietario de un pedazo de historia, de un símbolo de la moda y del glamour italiano. Así que ya lo saben, manténganse atentos a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque les estaré informando sobre cualquier novedad que surja en torno a este tema. No se pierdan ninguna actualización. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Can Yaman realmente compró la mansión Versace? ¿Qué harían ustedes si fueran los propietarios de una casa así? Me encantaría leer sus opiniones. También quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, mis amores, pero eso no es todo. Porque esta noticia tiene más capas que una cebolla, y vamos a seguir pelándola hasta llegar al centro. Prepárense para sumergirse en el mundo de los Versace y el posible nuevo capítulo en la vida de Can Yaman. Primero profundicemos un poquito más en la historia de la mansión. Estamos hablando de un lugar que no solo es una casa, es un monumento. Imaginemos las paredes de esa mansión, cuántas historias podrían contar. Desde las reuniones secretas de Gianni con sus musas, hasta las fiestas extravagantes donde la crema innata de la sociedad italiana se codeaba con celebridades de Hollywood. Piensen en los diseños que nacieron entre esas paredes, en la inspiración que fluía en cada rincón. Estamos hablando de un lugar impregnado de arte, de moda, de pasión y, lamentablemente, también de tragedia.
Y es que no podemos olvidar el oscuro capítulo que marcó la historia de la mansión, el asesinato de Gianni Versace. Un evento que conmocionó al mundo y que dejó una cicatriz imborrable en la familia Versace. Por eso entiendo perfectamente que Donatella pueda querer desprenderse de un lugar que le trae tantos recuerdos dolorosos. Imaginen vivir en una casa donde ocurrió una tragedia así, ¿no les pondría la piel de gallina? Ahora volvamos a nuestro querido Can Yaman. ¿Qué lo habrá llevado a interesarse en una propiedad con tanta historia y a la vez tan marcada por la tragedia? Quizás como buen artista ve la belleza en la imperfección, la inspiración en el dolor. Tal vez busca un lugar donde conectar con su propia creatividad, donde encontrar la paz y la tranquilidad necesarias para seguir desarrollando su carrera. O simplemente se enamoró de la arquitectura, del lujo y de la ubicación privilegiada de la mansión. ¿Quién sabe? Pero hablando de gustos, ¿qué tipo de decoración podría darle Can Yaman a esta casa? Imaginemos una fusión entre el estilo barroco y extravagante de Versace y la elegancia moderna y minimalista que suele caracterizar al actor. Podríamos ver paredes con estampados llamativos conviviendo con muebles de líneas sencillas y colores neutros. O quizás Can decida mantener la esencia original de la mansión, respetando el legado de Gianni y añadiendo solo algunos toques personales. Las posibilidades son infinitas. ¿Y si la compra se confirma, qué impacto tendría esto en la carrera de Can Yaman? Sin duda, le daría una visibilidad aún mayor a nivel internacional. Ser el propietario de la mansión Versace lo convertiría en un personaje aún más interesante y enigmático, lo que podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Además, imagine el impacto en su imagen, de galán de telenovela turca a magnate italiano con una mansión de ensueño. Un cambio radical. Pero no todo es glamour y éxito. También hay que tener en cuenta los desafíos que implicaría ser el propietario de una propiedad tan emblemática. La mansión Versace es un imán para los turistas, los curiosos y los paparazzi. Can tendría que lidiar con la constante atención mediática y garantizar su privacidad y la de su familia. Además, mantener una propiedad de este tamaño y con estas características requiere una gran inversión económica y un equipo de profesionales que se encarguen de su cuidado y mantenimiento. ¿Y qué opina la familia Versace de todo esto? Aunque no hay una confirmación oficial, me imagino que Donatella estaría encantada de que la mansión pasara a manos de alguien que aprecie su historia y su valor artístico. Además, Can Yaman es un actor muy querido en Italia y un defensor de causas sociales, lo que seguramente le daría tranquilidad a la familia Versace. Pero al final, la decisión es suya y solo el tiempo dirá si esta venta se concreta o no. En fin, mis amores, esta noticia nos ha dado mucho que hablar y que imaginar. La posible compra de la mansión Versace por parte de Can Yaman es un tema que nos ha permitido sumergirnos en el mundo del lujo, la moda, la historia y el espectáculo. Un mundo que nos fascina y que nos permite soñar con una vida llena de glamour y éxitos. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es recordar que Can Yaman es un actor talentoso y una persona comprometida que ha logrado conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y que independientemente de si compra o no la mansión Versace, seguirá siendo un ícono de estilo y un ejemplo a seguir. Así que ya lo saben, manténganse conectados a mis redes sociales y a mi canal de YouTube, porque les seguiré informando sobre todas las novedades de este tema y de muchos otros que les interesan. No se pierdan ninguna actualización. Y ahora sí, me despido por hoy. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y emociones. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo para ustedes. Los quiero mucho. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao.